Esto, mire, para tomarlo en consideración, ¿verdad? Lo que va a pasar en Ecuador. Voy a concretar y concluir, para dejar ahí como un elemento de discusión, un elemento de juicio, sobre el cual seguramente se va a discutir esta ley y sobre el cual ya se la ha redactado. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Primero, cuando hablamos del socialismo siglo XXI, estoy en parte haciendo memoria de lo que ya hemos tratado antiguamente. Politólogos han analizado, y de la lectura de la propuesta del socialismo siglo XXI se desprende que es el mismo comunismo o la misma vida comunitaria que se proponía en el siglo XX. Algunos pensaron que con la caída del muro de Berlín, 1989, algunos inclusive, como Fukuyama, llegó a escribir El fin de la historia, que se había acabado la ideología de izquierda, sobre todo la izquierda radical, la extrema, la comunitaria, la comunista. Algunos politólogos hoy día, en estos tiempos, están diciendo, algunos pensaban que se había acabado el comunismo. El comunismo no se ha acabado. El comunismo ha regresado como socialismo del siglo XXI. Ya no a través de las armas, que quede claro, que hay una diferencia, sino a través de las urnas, de manera democrática, llegan al poder y luego proponen de inmediato la reforma constitucional o refundar el país. Allí es en donde se asume que lo que el presidente Rafael Correa hizo, posesionado en enero del 2007, convocó a la consulta popular y el pueblo ecuatoriano en mayoría aprobó ir a Montecristi para redactar una nueva constitución. Por eso el presidente Rafael Correa siempre en su discurso ha ido recordándonos que es de cómo volver al cambio de época o la época de cambio, de manera radical. Una nueva manera de vivir, dice la nueva Constitución. Y ahí es en donde entra ya no el bien general, el bien común, sino aquello que ya se llama ahora el buen vivir y el summa causai que los indígenas aportaron. La Pachamama, todo este tipo de situaciones. Parte de esto es lo que va a complementarse con esto que han propuesto de la reforma agraria. Hay un segundo paso. Se organizan los grupos, aquellos que aportaron a esta nueva forma de vivir, como dice la nueva Constitución. Los que no tienen tierra, de manera especial. Y hoy, ya bien unificados, tecnológicamente inclusive, por medio de la comunicación, la convocatoria. Se ha hecho un estudio, que algunos empresarios dicen, ese estudio lo hicieron con dinero de los ecuatorianos. Bueno, no importa en este momento de dónde viene el dinero. Lo cierto es que han hecho un estudio para establecer los fundamentos de la reforma agraria. Consideran que en esta ocasión sí, la reforma agraria va a dar resultado, como no lo dieron aquellos intentos del siglo XX. Recordemos en la primera dictadura del siglo XX, con el general Guillermo Rodríguez Lara, se hizo una reforma agraria que en la práctica no dio resultado como se hubiera esperado. De lo contrario, ya Ecuador estaría rico, ¿verdad?, explotando los recursos naturales, los recursos agrícolas. Bien, entonces ahora con la nueva tecnología, estos grupos aportan, se incorporan y ya ahora se establece que esta reforma agraria sí daría resultado. Un tercer, considerando acá, es el sistema de valores que reemplaza al sistema de propiedad. Es decir, ¿quién es el dueño originario de la tierra? Valor. ¿Quién es el que necesita la tierra? El que no la tiene, obviamente, el que quiere trabajar, valor. El que la posee, por ejemplo, si no la ha explotado por falta de crédito o porque simplemente está ganando plusvalía, se va a ubicar en un plano inferior a aquel que sí la necesita. Es decir, hay un cambio de apreciación con el socialismo del siglo XXI que más vale la equidad, la justicia, que realmente la propiedad de alguien que la tiene pero que no la está explotando. Aquí hay un tema obviamente muy abstracto, muy subjetivo, pero que es importantísimo, además interesante de tenerlo siempre en consideración. Porque Andrés Páez nos habla que esta es la punta del ovillo, cuando en algún momento Ecuador tendrá que plantearse este debate. Si alguien tiene la tierra, no la ha explotado, y hay otro que sí
la necesita para explotar, aunque no sea su propietario, ese valor tiene superioridad sobre el otro. Esto tiene el socialismo del siglo XXI, y ahí es donde viene la teoría de la equivalencia, por ejemplo, en materia de trabajo, que el trabajo más importante que el valor o lo que es el precio, como lo conocemos en la economía social de mercado. Hay otro aspecto, la creación del partido de gobierno, el grupo, la Revolución Ciudadana, Alianza País, que actualmente está gobernando. Y recordemos que, además de la concentración de poder, la estatización, como comúnmente se la conoce, de la economía, centralizar las decisiones en un gobierno en base a la Constitución. Esto va avanzando. Y finalmente, lo que hemos escuchado y lo que escuchábamos allá en Montecristi, cuando se decía que es legal todo lo que no se oponga a la Revolución Ciudadana. Es decir, que los ecuatorianos quizás no lo hemos aceptado, todavía lo seguimos rechazando, que decimos, es legal lo que está escrito en la ley, pero hay una filosofía política que dice que aunque esté escrito en la ley y en la Constitución, si se opone a una revolución ciudadana, no sería ni legal ni constitucional, porque primero hay que apreciar justamente esa voluntad popular, esa voluntad política. Creo que entre todas las cosas que debemos poner como pros y contras de lo que estamos viviendo, por lo menos deberíamos rescatar que ya era hora de que estos temas se debatieran en el Ecuador. Y se los va a debatir. Lo que sí quisiéramos es que se los debata en base al respeto a la propiedad, el respeto a las libertades y el respeto a la misma vida. En ese sentido, ganaríamos todos. Y allí es en donde se justifica lo que nosotros estamos pidiendo, siempre que haya el espacio de diálogo, que haya el respeto a los demás, y no por una filosofía política, un dogmatismo político, en su momento se atente a los derechos de unos por los otros, o de los unos contra los otros. Un debate digno, creo, con este tema de la reforma agraria, con el tema de la propiedad, para discutirlo y tenerlo presente en todos estos días, pero siempre enmarcado en esta gran política que nace a partir de la Revolución Ciudadana. Vamos al corte comercial.